Cuando llegaste tú, sé que en ti volví a nacer, lo puedo reconocer. Hoy te quiero agradecer. Cuando llegaste tú, mi corazón se llenó de tu amor y tu color. Y ahora estás dentro de mí, y ahora en ti puedo vivir. Jesús, te has convertido en mi canción, la melodía del corazón. Y solo a ti debo lo que soy. Mi voz la rindo a ti en adoración. Tú mi refugio en la aflicción. Tus ojos en mí puestos están. Las notas de tu dulce voz, en tu palabra encuentro yo. Me guías a tu voluntad, los acordes de tu corazón me llenan de tu pasión. Y ahora estás dentro de mí, y ahora en ti puedo vivir. Jesús, te has convertido en mi canción, la melodía del corazón. Y solo a ti debo lo que soy. Mi voz la rindo a ti en adoración. Tú mi refugio en la aflicción. Tus ojos en mí puestos están. Jesús, te has convertido en mi canción, la melodía del corazón. Y solo a ti debo lo que soy. Mi voz la rindo a ti en adoración. Tú mi refugio en la aflicción. Tus ojos puestos están. Dios les bendiga, hermanos, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que en esta noche nos acompañan, que en este momento están conectándose para recibir la palabra de Dios por medio de este mensaje que traemos, un mensaje de aliento, un mensaje de sabiduría para cada uno de ustedes y sus hogares. Amén. Buenas noches, hermanos, nuevamente con ustedes.
Es un privilegio para nosotros estar nuevamente llevando el mensaje a sus hogares. Primeramente, pues vamos a orar en esta noche, a darle gracias a Dios por este día. Amén. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro. Amado Dios Todopoderoso, Dios, Padre te damos maravilloso, gracias, Señor, por esta Te damos noche, por gracias, este día Padre que tú nos bendito, has Señor, regalado. por este día que Te tú nos has pedimos, Señor regalado, Padre Señor, maravilloso, por que la seas noche de tú hoy, llegando Padre Santo, a donde todos tú, los Señor, hogares por nos medio has de bendecido, este Señor, mensaje, donde tú nos has por medio de guardado, este Padre privilegio que tú maravilloso, nos has Señor. dado, Señor, de Gracias llevar desde los cielos, tu Señor. palabra a todos los hogares, Señor, a todas las familias, nuestro Rey y Salvador, por todas las personas que están atravesando en este momento una enfermedad. También te pedimos por todos ellos, Padre maravilloso, para que seas tú sanando, seas tú restaurando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Hermanos, nuestro mensaje para en la noche de hoy es dándole continuidad al tema que hemos venido dialogando desde hace algunos días, que tuvimos el gran privilegio de llevarles el mensaje que lo titulamos la vez pasada, era un matrimonio conforme al corazón de Dios. En la noche de hoy traemos un mensaje que lo hemos titulado de la siguiente manera: no actúes a tu parecer. Los invito, hermanos, que a partir de este momento dispongan entonces con la apertura de su Biblia ya desde sus hogares y ubiquemos por favor Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Repito, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y leemos la palabra de la siguiente manera. Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y la autoridad y potencia del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Entonces, hermanos, por medio de esta palabra, nosotros vamos a desarrollar un tema que es muy importante para nuestros hogares, para nuestras familias. Recuerden que es necesario tener en cuenta, como lo está establecido, y ustedes creo que tienen a colación la frase de que la familia es la base fundamental de la sociedad. Esa es una frase muy conocida por todos nosotros, constitucionalmente está prescrita en la carta política, y dice que entonces la familia es la base fundamental de la sociedad. La familia es entendida como la célula principal de la sociedad y Dios es el núcleo de la familia. Es decir, que todo lo que nuestra familia pueda desarrollar lo debemos de hacer es conforme al corazón de nuestro Dios. La familia es el único espacio donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos confiados, es aquel lugar en donde no sentimos ningún reproche. Esa es la familia, es como la denominación o el significado que nosotros podemos traer en este momento de lo que es la familia. Ese es el lugar donde tenemos regocijo con nuestros seres amados, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Por eso, a partir de que nosotros conformamos ya la familia, es donde empieza a jugar, digámoslo así, una cantidad de elementos que son necesarios para un buen desarrollo del matrimonio. Bueno, cuando conformamos una familia, es donde afloran todos nuestros sentimientos, nuestras ilusiones, se abre un camino en el que parece todo color de rosa, donde de pronto no van a haber tropiezos, eso es lo que uno se imagina. Pero resulta que cuando conformamos esa familia, pues ya anteriormente nosotros, y en el tema anterior lo tratamos, cuando tuvimos un noviazgo, tuvimos la oportunidad de conocer quién era esa persona. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando nosotros tuvimos ese noviazgo, pues cada uno vivía en su casa. Ya es diferente cuando conformamos una familia, porque ya debemos compartir diferentes opiniones, diferentes gustos, que de pronto a mí me gusta levantarme tarde, a él le gusta levantarse temprano, o bueno, cosas así. Entonces, debemos saber que aún así debemos complementarnos mutuamente, porque eso fue lo que nosotros juramos un día ante Dios.
también sabemos que esto no es nada fácil, el matrimonio no es una tarea fácil de llevar, pero si cada uno aporta de lo que cada uno tiene, pues vamos a sacar adelante nuestro hogar y nuestros objetivos para edificar. Amén. Amén. Es de esta manera como nosotros debemos de ser tolerantes, ¿sí? Una cosa es la relación del noviazgo, donde, digámoslo así, el vínculo aún no se ha establecido por medio del matrimonio, sino que cada uno, digámoslo así, aún vive en casa de los papás o esto y lo otro. ¿Qué es lo que pasa? Desde el momento en que nosotros nos casamos, ¿sí?, debemos de aprender a ser tolerantes. Es decir, que esa tolerancia debe ser un punto de equilibrio en nuestro hogar con el fin de que no se preste para conflictos, porque sucede como en muchos matrimonios que, digamos, pueda ser el hombre o pueda ser la mujer, que es muy rígido, muy estricto con la limpieza, con el orden, y de pronto la otra persona, como están recién casados, tira los zapatos debajo de la cama, o las medias las deja por ahí colgadas en la mesa de noche, y pues la ropa interior mejor no les hago referencia de dónde la dejan tirada, pero sucede todo ese tipo de circunstancias, entonces que a veces la otra persona, digamos así, el ser tolerante hasta cierto punto. Entonces es de ahí donde empiezan a presentarse ciertas circunstancias que es mejor saber darles el manejo adecuado y direccionado por Dios. En todo matrimonio pues siempre vamos a presentar conflictos, ¿no? Lo ideal es saber cómo resolverlos, el diálogo es lo principal que debemos tener, una buena comunicación para que esos conflictos no se hallen graves, sino que podamos resolver nuestras diferencias de una forma adecuada. Amén. Digamos, en el diario vivir de nosotros como matrimonio, nosotros hemos tenido desacuerdos con mi esposa, porque no es un matrimonio perfecto, pero cada día buscamos el poder perfeccionarnos y el poder entendernos, y considero que hasta que, como se dice, hasta que nosotros o alguno de los dos muera, hasta ese momento vamos a hacer todo para que el amor se conserve y el respeto. Por eso yo les pregunto a ustedes, hermanos, que en este momento están escuchando la palabra, ¿ustedes han tenido algún desacuerdo en su matrimonio? Como se dice, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Yo creería que todos hemos tenido desacuerdos en el hogar. Y créanme que esos desacuerdos en el hogar, lo que se presenta es que nos dan la oportunidad a nosotros como esposos a permitir conocer a nuestra esposa o al esposo y poder empezar a comprender qué es lo que disgusta y qué es lo que gusta. De pronto hay enfrentamientos en donde nos hemos dado cuenta en que situaciones económicas, que de pronto el dinero no alcanza, que de pronto entonces el esposo o la esposa hace el comentario que usted en qué está gastando la plata, que es que la plata no rinde, que es que solamente pagamos aquí, pagamos allá. Entonces a veces se empieza como a no manejar el tema y se empiezan a presentar discusiones. Digamos, y en el momento en que empiezan a surgir esas inconvenientes, a veces lamentablemente, y lo digo porque a nosotros nos pasó, no sabíamos cómo resolverlo. Uno no sabía si era mejor entonces también empezar a responderle a mi esposa o al esposo cuando entraba como en ese desacuerdo, si era necesario yo sentar mi precedente o mi carácter de decirles que yo soy el hombre de la casa y yo soy el que mando y pues aquí se hace lo que yo diga, o simplemente, bueno, entonces usted que cree tener la razón, entonces asuma, o lo que mi esposa diga o el esposo diga, eso se hace. Entonces a veces es donde empiezan como a manipularse esas circunstancias, entonces dice, bueno, entonces como usted me dice que yo soy el que mando o la que manda, entonces es donde empezamos a aprovecharnos de esas circunstancias. Entonces, en cualquier otra circunstancia, digamos ya en la tema familiar, entonces también empieza uno a decir, no, es que yo soy el que digo y yo soy el que decido qué está bien o qué está mal. Entonces, hermanos, a partir de ese tipo de desacuerdos, de conflictos, es donde nosotros debemos de conocer cómo solucionar esos conflictos.
Por eso debemos tener en cuenta que la base fundamental dentro del matrimonio, como lo mencionábamos en el mensaje pasado, es la comunicación, el diálogo. Si nosotros no tenemos un diálogo o una buena comunicación fluida con nuestro cónyuge, créame que vamos a empezar a, digámoslo así, como a exaltar más el que a mí me parece, porque es que yo pensé que así era como lo debía de manejar, y no dejamos que le abramos el corazón o que nuestra esposa o el esposo conozca lo que hay dentro de nuestro corazón y que así mismo podamos dar y comprender una solución adecuada a las circunstancias. Por eso, un matrimonio que anhela para toda la vida amarse, yo considero que una buena base de comunicación, de diálogo y comprensión nos llevará a sobrellevar malos tiempos, a sobrellevar desacuerdos, pero lo que sí tenemos que tener claro, hermanos, es que no podemos llegar a imponer nuestra forma de ser. Por eso el título del mensaje es "No actúes a tu parecer", porque a veces es como nosotros consideramos que así es, entonces así está bien, porque cuando tomamos esas decisiones de actuar conforme a nuestro parecer, lamentablemente, hermanos, empezamos a cometer errores, vienen circunstancias no adecuadas a lo que decidimos y vienen lamentablemente distorsiones, vienen más problemas aún más delicados en el hogar que habían podido haberse solucionado de una manera, digámoslo así, más cordial, más sana, en haberme puesto a tomar una decisión porque a mí me parecía. Por eso, hermanos, no se olviden de este mensaje, no actúes a tu parecer. Entonces, ¿cómo podemos resolver esos desacuerdos que se nos presentan en los matrimonios? Yo les traigo una palabra en este momento, y la encontramos en Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Y dice lo siguiente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Entonces es lo que nos viene como a concluir la idea que quiero transmitir a ustedes en esta noche de hoy, es que a veces si nosotros vamos a actuar como a nosotros nos parezca, tomamos una decisión y trae una consecuencia que nos va a afectar a nosotros, pero voy a afectar también a mi esposa o al esposo, y por consiguiente a veces alcanzo a afectar a mis hijos, o aún yendo como a lo más crítico, empieza a afectar también nuestra economía, empieza a afectar nuestra vida espiritual. Entonces es lo que no debemos hacer, actuar conforme a nuestro parecer. Por eso para esta noche de hoy les queremos proponer 5 pasos para tener en cuenta. Amén. El primer paso es reconoce tu orgullo. Ese lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Entonces dice aquí, ¿por qué el orgullo es un pecado tan grande? Resulta que el orgullo es un crédito que nos damos a nosotros mismos por algo que Dios ya ha hecho con nosotros, pero nosotros siempre tendemos a decir, es que yo hice, es que yo tengo esto por mí, por mi trabajo, por mi estudio, etcétera, pero no reconocemos que quien ha hecho todo eso es Dios por nosotros. Así sucede en nuestro hogar, en nuestra vida diaria, es que si no fuera por mí entonces tal cosa, o es que si no tuviéramos un trabajo, entonces no seríamos de pronto nadie, o bueno, sí, pero entonces no le damos esos créditos a Dios. Y entonces aquí dice, ¿por qué te jactas como si lo hubieras hecho? Eso
por eso es que no le damos la gloria a Dios, porque si nos damos cuenta, solo Él merece esos créditos, solo Él merece la gloria y la honra de todo lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestro hogar. Él es el que nos ha dado todo lo que nosotros tenemos. Amén. Ahora dice aquí, Proverbios también nos asegura que el orgullo tiene como fin o como consecuencia el orgullo. Y lo vemos en Proverbios capítulo 13, verso 10. Proverbios capítulo 13, verso 10. Dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Entonces aquí nos damos cuenta que la soberbia solo nos lleva a contiendas, a conflictos, a iras, si nosotros no somos tolerantes con nuestra pareja y siempre nos apoyamos en que lo que nosotros pensamos está bien. Nos cuesta sujetarnos, nos cuesta obedecer, porque si nos damos cuenta, desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva estuvieron allí, pues quisieron desobedecer. Entonces a nosotros nos cuesta sujetarnos. Nos cuesta asumir que ya tenemos un compromiso, que adquirimos un compromiso con nuestra pareja, ¿sí? Y entonces tomamos las cosas de pareja como si fuera algo pasajero, como si ya nuestra pareja no fuera importante. Entonces empiezan allí los conflictos, porque nosotros debemos dedicarle tiempo a nuestra pareja, de esa forma también se empiezan a presentar conflictos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener tiempo como pareja y tiempo como familia con nuestros hijos, pero a veces pensamos que no, ya salimos en familia y ya, si le gusta bien y si no, pues entonces nosotros debemos dedicarnos tiempo como pareja. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son la base de nuestra familia, pero nuestros hijos también van a crecer, nuestros hijos se van a ir algún día, y entonces pensamos que hasta ese momento nuestro hogar funcionó, o sea, ya se van nuestros hijos y se acabó nuestro hogar. No, o sea, nuestra relación sigue cultivándose, entonces nosotros debemos cultivarnos con amor. Es como regar una matica, una plantica que si no se riega, pues se muere. Entonces, todo el tiempo debemos alimentarlo de esa forma. Nuestros hijos son una base fundamental, donde no solo debemos criarlos, sino también debemos educarlos con valores y principios, que eso lo hablamos en el mensaje anterior, pero nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Muchas veces esos conflictos también se generan porque de pronto vivimos en la casa con más personas, con nuestros padres, y nuestros padres tienden a meterse en la relación, que no le pegue a los niños o que no los corrija, tienden como a ser alcahuetas en ese sentido. Entonces eso también empieza y genera conflictos en un hogar, en una relación de pareja. Nosotros debemos también saber que nuestros padres ya nos criaron a nosotros y que ellos disfrutan a sus nietos, pero la responsabilidad de su educación corresponde solo a sus padres. Entonces, aquí también vemos que como el hombre es la cabeza del hogar, ¿sí?, no es para pisotear a la mujer y entonces pues yo soy el hombre y aquí se hace lo que yo diga, lo que decía mi esposo ahorita, y la mujer es la columna del hogar. Cuando nosotros estamos viendo una construcción de un hogar, de una casa, pues en lo físico, pues vemos que esas casas necesitan unas bases firmes, sólidas, para que soporte el peso. Pero si nosotros no tenemos unas columnas sólidas, pues cualquier viento se va a llevar la casa, cualquier viento se va a llevar el hogar. Entonces, eso es lo que nosotros debemos siempre pedirle a Dios, esa sabiduría para que nos ayude a llevar nuestros hogares, porque la cabeza no es nada sin la columna y la columna no es nada sin la cabeza. Entonces, por eso somos uno solo. Amén. Amén. Ahí, hermanos, hay que tener muy en cuenta lo que significa el orgullo. En ese subtítulo o en ese primer paso que hemos denominado Reconoce tu orgullo, debemos de tener muy claro, hermanos, una cosa es el orgullo,
un orgullo que nos pueden generar nuestros hijos por un triunfo, por un logro, el obtener una meta, eso es un orgullo, ¿sí? Que nos sentimos orgullosos porque gracias a Dios nuestros hijos han obtenido, o que gracias a Dios nosotros con un ahorro logramos comprar nuestra primera casa. Todo ese tipo de circunstancias es ese orgullo. Y hay el otro orgullo, que es el orgullo de yo creerme más que los demás, esa persona orgullosa que no se le puede decir nada porque por todo, como se dice, por todo se pone roja, pero de la rabia, no de la digámoslo así, no de la pena, sino que de la rabia. Entonces, ese orgullo, hermanos, es lo que a veces nos sucede, que nosotros creemos y actuamos de acuerdo a nuestro parecer y al orgullo. Es que yo soy así y es que mi papá me enseñó que yo era el hombre de la casa, entonces era yo el que mandaba y era yo el que imponía las reglas y era así. Entonces ese orgullo, créame que se eleva, creo que como dice la frase, que al infinito y más allá. Entonces no admitíamos que nuestra esposa o el esposo nos diga nada porque nos está contrariando y es que yo soy el que más sé. Entonces todo ese tipo de circunstancias es lo que nosotros necesitamos empezar a identificar, ese orgullo. Ese orgullo en el matrimonio, nosotros, créanme hermanos, que debemos dejarlo a un lado. Porque si nosotros entramos como a basarnos en el orgullo para tomar una decisión dentro de nuestro matrimonio, créame que siempre vamos a salir afectando a la otra persona, porque siempre es lo que yo diga, lo que yo decida, porque así es y punto. Entonces, hermanos, por medio de este mensaje yo quiero que cada uno, en los que esas personas que se sienten, que tienen ese orgullo, no un orgullo de mérito, no un orgullo de triunfo, sino un orgullo de creerse más con esa persona que está acompañándole en ese proceso de la vida que es el matrimonio, yo los invito, hermanos, a que en esta noche de hoy aplaquemos ese orgullo y que le pidamos a Dios, que Él todo lo puede y que Él conoce nuestros corazones, que doblegue ese orgullo. Amén. Y de esa forma pues tampoco vamos a edificar nada en nuestros hogares con el orgullo, porque digamos, si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, eso lo comentábamos con mi esposo, de pronto nosotros antes de o cuando nos casamos no conocíamos de Dios, no conocíamos el Evangelio, pero ahora que lo conocemos, entonces nosotros queremos tratar de tener una vida en pareja correcta, en obediencia a Dios, ¿sí? Pero si nosotros no permitimos, si nosotros sabemos que tenemos cosas que cambiar, que tenemos cosas que doblegar y nosotros no nos disponemos, no le abrimos nuestro corazón a Dios, pues simplemente no va a pasar nada y su pareja se va a quedar esperando toda la vida que usted cambie. Pero si usted no se dispone, entonces definitivamente Dios no podrá hacer nada por su hogar, ni por su vida, ni por sus hijos, porque ustedes lo saben que las maldiciones generacionales llegan y son nuestras generaciones las que van a llevar las consecuencias de nuestros errores, de nuestras malas decisiones. Amén. Amén. De esta manera traemos el segundo consejo, nuestro segundo punto de vista, nuestra segunda opinión o nuestra segunda recomendación, hermanos, para esta noche de hoy lo hemos titulado: acepta que tu punto de vista no es el único válido. Por eso los invito, hermanos, a que ubiquemos en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 15, y dice lo siguiente: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Amén. Por eso, hermanos, si nos damos cuenta, cuando empezamos a hablar de ese orgullo, hay un egocentrismo, digámoslo así, en que el ser humano a veces como que se cree de que nació de mejor estirpe, de mejor linaje español, y vienen a imponer acá en el hogar, digamos, ciertas tradiciones, imponer decisiones, y que lo único que podemos ver con eso es que se va a traer problemas. ¿Por qué? Porque es que a veces no identificamos o solamente es nuestro punto de vista el que va a valer. A veces nos damos cuenta que, un ejemplo, en cualquier matrimonio, cuando creo que vamos a mercar
y uno está ahí en los estantes viendo y dice, uy, mire esa Coca-Cola 3 litros para compartir esta tarde, no, que la Coca-Cola está para cañerías, que la Coca-Cola no, y uno, ay, pero, y empieza la discusión porque no le dejan a uno llevar una Coca-Cola en el supermercado. Entonces, es a veces, si yo quiero imponer de que la Coca-Cola es buena, pero mi esposa me da una razón y me dice, no, es que hay estudios que la Coca-Cola dice que es mala por esto y lo otro, y yo, ay, eso es puro cuento, eso no, eso es por darle publicidad a las demás marcas de gaseosa, y empieza el problema. Entonces, a veces yo tengo mi criterio pensando que mi criterio es el único válido, pero a veces no le doy la oportunidad a mi cónyuge que lo que ella me está dando como su opinión o como su observación sea válida. Entonces, por eso, hermanos, es que nosotros debemos de tener en cuenta que no siempre nosotros vamos a tener la razón. En algo tan simple, hermanos, como puede ser comprar una gaseosa, y en algo tan simple como puede ser en que tomemos una decisión de que, un ejemplo, vamos a comprar un carro, o más aún, dando el ejemplo en nuestra vida espiritual, no, que vamos al servicio de las 12, no, es que a mí me gusta más el de las 10 porque de pronto en el de las 10 hay como más espacio para sentarme o ya puedo ubicar. A veces en ese tipo de circunstancias, créanme que se suscitan una cantidad de discusiones que no tienen por qué existir. No tienen por qué existir, hermanos, porque nosotros debemos también de anteponer esa opinión, ese parecer de la otra persona, porque de pronto nosotros vamos a estar errados, porque nuestro propio parecer siempre nos va a llevar a tomar malas decisiones. Por eso uno encuentra que hay matrimonios en que tienen muchos conflictos y a veces esos conflictos la otra persona es la que impone y el esposo o la esposa es el que se queda callado, y uno empieza a ver que esas personas dicen, ay, no, yo mejor me quedo callado para no llevarle la contraria, porque él es un cascarrabias, él es un rabietas, y qué pereza que se ponga de mal genio, porque conocemos un caso en particular, que eso es un fosforito, esa persona que le dicen cualquier cosa y de una vez, como se dice, se prende pues, y eso después para pagarlo, créame que dura como 2 días. ¿Y todo por qué? Por una pequeñeza que no lograron ponerse de acuerdo. Entonces, a veces, hermanos, créame que es necesario que nosotros le bajemos a ese orgullo, que nosotros veamos esa opinión que encontramos también en esa otra persona, que puede ser de mucho apoyo, de mucha toma de decisiones, que es lo que siempre va a estar basado un matrimonio, en la toma de decisiones. Por eso les invito, hermanos, a que ubiquemos en Proverbios capítulo 26, versículo 12. Dice Proverbios capítulo 26, versículo 12. Dice la palabra: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Hermanos, créanme que si nosotros a veces solamente le vamos a dar la credibilidad y la validez a nuestra propia opinión, créanme, hermanos, que siempre vamos a estar errados. Porque a veces nosotros nos centramos tanto en ese ego que no permitimos que ni siquiera la palabra de Dios entre a nuestra vida, que ni siquiera permitimos que el direccionamiento o el llamado de Dios que tiene para nosotros lo rechazamos también, porque es que yo soy, porque es que a mí me parece, y así es como yo voy a actuar toda la vida. Y así no es, hermano, así no podemos actuar. Si Dios quiere un matrimonio conforme al corazón de Él, créame, hermanos, que nosotros debemos permitirle a Dios que Él entre a nuestro corazón, que entre a nuestro matrimonio, para que cada día nuestro matrimonio, uno, se solidifique en Él; 2, para que cada día nuestro matrimonio esté más unido; y 3, para que nuestro matrimonio sea más sólido cada día, y que a pesar de las circunstancias estemos unidos para sobrellevarlas. Amén. Amén. El tercer consejo que traemos esta noche lo titulamos Identifica la dificultad con tu cónyuge. Y lo vemos en Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra:
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Amén. Entonces, para resolver los conflictos en pareja, debe haber mucha comunicación, muchísima. El 100% para que funcione una relación debe ser el diálogo. Nosotros no podemos manipular a nuestra pareja para que en todo nos digan sí o que todo lo que nosotras pensemos esté bien, ¿sí? Y por eso se generan los conflictos. De esa forma entonces nuestra pareja va a terminar cediendo, pero en realidad el desacuerdo no se resolvió, ¿sí? Entonces vamos a seguir alimentando y alimentando hasta que la bomba explota, porque no aprendimos a resolver conflictos, sino simplemente pasamos por alto nuestras dificultades y sigamos así, y ya, simplemente así, y no vamos a solucionar absolutamente nada. Muchas veces discutimos por cosas sin importancia, tal vez que a la larga viene a ser una lucha de poderes, ¿sí? A ver quién puede más, quién es más fuerte. Doy un ejemplo, digamos en la economía, por decir, es que yo gano más que usted, en el caso de que los dos trabajen, entonces yo gano más que usted, o es que yo soy el que trabajo aquí y entonces aquí se hace lo que yo diga. No, o sea, las cosas no funcionan de esa manera, porque entonces aquí estamos en una rivalidad y no estamos en un complemento. Eso ya me trae a colación un caso y de muchos matrimonios actuales que uno ve, hermanos, esos matrimonios que le dicen, listo, vamos a ir a comer, pero vamos americano, vamos 50 y 50, o sea, yo pongo la mitad y usted la mitad. Cuando, hermanos, créame, y a los hombres que están allá detrás de cámaras escuchando este mensaje, creo que a nosotros nos enseñaron nuestros padres, hermanos, aún cuando estábamos de novios y aún con nuestra obligación como esposos, que uno tiene que ser un caballero, que uno siempre debe ser el que invita, pero no debe ser el que invita y paga la mujer, sino que invita y paga el hombre. Entonces, hermanos, yo sí he visto eso y créame que es muy triste, como que, venga, pues yo la amo, pero vamos 50 y 50, entonces en todo vamos 50 y 50, y no, hermanos, qué tristeza ver matrimonios en donde se haga de esa manera. Yo considero que hay momentos, y para eso es un matrimonio, para que el uno apoye al otro. De pronto económicamente yo en algún momento podría pasar alguna circunstancia difícil, pero para eso tengo una ayuda idónea, que es lo que hemos venido hablando, hermanos. Y esa ayuda idónea es para que siempre en esos momentos sienta el apoyo. Amén. Amén. Pero pues también hay otras discusiones de pronto un poco ya más delicadas, enfocadas a las infidelidades, a las mentiras, a los engaños. No reconocemos nuestros errores, nos es muy difícil reconocerlos, y nuestra tendencia siempre es justificar nuestras malas acciones. ¿Y cómo las justificamos? Culpando al otro, ¿sí? Entonces, nosotros debemos aprender a madurar y a ser estables, porque una persona infiel es una persona inestable, una persona que pensó que cuando se casó, la mujer tal vez no la tomó ya como la novia bonita, sino que entonces ahora ya está en la casa, entonces ahora la mujer está en la casa y ya entonces perdió el valor, perdió el interés. Aquí ya tengo de pronto una empleada del servicio, porque de pronto así sucede en muchos casos. Entonces vemos esas situaciones donde esas parejas no se complementan y empiezan entonces los conflictos, porque no hay ese diálogo, ¿sí? De pronto esa persona no es capaz de decirle, mira, es que a mí no me gusta que seas así, y nosotras como mujeres también cometemos muchas veces el error de pensar que porque estamos en la casa no debemos arreglarnos, y nosotros todos sabemos que a los hombres todo les entra por los ojos, entonces nos descuidamos, pensamos que estamos en la casa, que como nadie nos mira, entonces pongámonos el moño aquí en la cabeza, como el rulo, sí, la doña Florinda, y como estamos cuidando niños, entonces tampoco nos ocupamos de nosotros, y entonces empiezan, no estoy justificando ese tipo de actos, porque una infidelidad para mí
nada lo justifica, ¿sí? Porque uno debe ser honesto y respetuoso con su pareja, pero se presentan ese tipo de cosas y muchas veces entonces pensamos, bueno, y entonces ¿yo qué puedo hacer? Entonces pues marido o esposo, si usted ve que de pronto su esposa está un poquito descuidada, pues páguele la peluquería, arréglele las uñas para que se vea bonita. Pero pues porque siempre la salida fácil es buscar otra persona. Obviamente las personas que están afuera no van a tener las responsabilidades que esa esposa tiene con usted, de tenerle la ropa arreglada, la comida, de cuidar a sus hijos. No, esas personas lo ven todo fácil y disfrutan, pero uno en la casa está esperando a que llegue esa persona y esa persona entonces nos está engañando. Entonces de esa forma vemos que van pasando los años, no solo los matrimonios que están iniciando hasta ahora, sino los matrimonios que con el tiempo van pasando, pasan los años, uno va envejeciendo, ya uno no tiene 15, la piel ya no es la misma, ya digamos no tenemos arrugas sino dobladillos, entonces empezamos a ver ese tipo de, perdón, pero esa es la verdad. Entonces pues aceptémonos como somos. De pronto en algún momento fuimos lindos, jóvenes, pero en algún momento todo va a pasar. Los hombres también piensan que porque es no van a llegar a viejos, que no se van a arrugar, que ya cuando no tengan plata, que cuando estén enfermos, que cuando estén viejos, ¿quién los va a cuidar? Su esposa, la esposa con la que hizo su pacto. Ella es la única que va a cuidar de esa persona. Las demás simplemente van a ser pasajeras, esas personas que van a estar ahí por interés, por algún interés. Pero la única persona que le va a dar esa familia y ese hogar, esa estabilidad y ese respeto, ese amor incondicional va a ser su esposa. Amén. Amén. Por eso, hermanos, es que es muy importante que en este tercer punto nosotros identifiquemos muy bien la dificultad con tu cónyuge, perdón. ¿Por qué? Porque es que a veces se presentan muchas circunstancias difíciles, que no están de acuerdo, pero vuelvo al punto primero, hermanos, que a veces nosotros no reconocemos nuestro orgullo. Entonces a veces nosotros es que soy yo el que decido, soy yo el que determino, pero entonces a veces no hacemos el esfuerzo por pensar, venga, ¿qué será lo que mi esposa, que siempre que yo llego a la casa y dejo los zapatos en la entrada, ¿por qué será que a las 2 horas me aparecen allá tirados en la cama del perro o aparecen en el patio? Tan raro que será que llegaron sucios y por eso me los pasó para allá. Entonces yo necesito empezar a identificar qué es lo que a ella le disgusta, hermanos. Créame que es tan necesario como para saber usted con qué es lo que usted se siente bien y asimismo con qué es lo que su esposa o esposo se va a sentir bien. Porque sucede que a veces yo no identifico esa dificultad y simplemente lo que hago es desbordarme en esos momentos en que mi esposa o el esposo le haga algún comentario y yo vuelvo y me desmando contrariando y gritando, porque hay casos, hay matrimonios que es el que más grite. Es el que más grite y es que usted me gritó, o hay situaciones aún más complejas, más delicadas, donde hay maltrato físico, hermanos. Entonces, es lo que nosotros debemos de identificar como esposos, qué es lo que a mí me incomoda de mi esposa y qué es lo que a ella le está incomodando en que yo esté haciendo. Yo conozco hogares, hermanos, donde el esposo siempre es, mami, vaya, traiga, mami, prepare, mami, esto le quedó muy rico, no, mami, esto le quedó muy salado, mami, no vuelva a preparar eso, mami. Y uno dice, venga, pero ese señor consiguió, fue una empleada de servicio que es mande y mande, y él acostado, y uno dice, perdón, ahí qué es lo que está pasando. Y ya han pasado como 15 a 20 años de matrimonio, y ya la esposa ya le duele aquí, ya no es la misma de antes, y entonces es cuando ya no se preocuparon por identificar qué era lo que de pronto a la esposa, en verdad, no, es que tener que prepararle, tener que llevarle a la cama, llevar muchas cosas, cuando nunca se identificó el problema. Entonces, hermanos, yo los invito que en esta noche de hoy, aquellos hogares, aquellos matrimonios donde este momento estén atravesando ciertas circunstancias difíciles, que a veces no hay diálogo, que a veces no hay comprensión, los invito, hermanos, a que
se sienten con la dirección de Dios, se sienten con esa guía para que sea Él mostrándoles las dificultades, mostrándoles el camino que Él ha escogido para ustedes, hermanos. Amén. Sí, hermanos, nosotros como pareja hemos tenido conflictos, como todas las parejas, pero para la gloria de Dios tenemos un hogar muy bonito, unos hijos muy hermosos y Dios nos ha bendecido con ese hermoso hogar. Entonces yo los invito para que ustedes, por medio de estos mensajes, tomen conciencia de lo que de pronto ustedes están haciendo con sus hogares o están haciendo mal en sus vidas. Cada uno sabe de qué tiene necesidad, sabe cuáles son sus errores, sabe qué tiene que cambiar. Entonces, tomemos estos mensajes como que Dios nos habla a través de su palabra, porque la familia es tan importante para Dios que por eso quiere esa descendencia de gloria para Él. Amén. Amén. Y así continuando con el mensaje, les vamos a señalar el cuarto recomendación o el consejo. Lo hemos titulado Sométete a la palabra de Dios. Eso lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y dice lo siguiente: y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Amén. Porque lo que nos pasa es que a veces nosotros no permitimos que la palabra de Dios direccione nuestras vidas, no permitimos que la palabra de Dios nos aconseje, no permitimos que la palabra de Dios llegue a nuestra vida y a nuestro corazón y nos dé sabiduría. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos conforme a nuestro parecer. Porque es que de pronto uno lee la palabra de Dios o escucha un mensaje como el que estamos trazando hoy y decimos, uy, no, pues hasta cierto punto sí, pero no, hasta allá tampoco. Yo soy el hombre de la casa y no, o sea, sigo mandando yo y no, ahí de pronto Samuel se equivocó ahí en ese mensaje y no. Entonces, hermanos, es lo que nosotros, es tan necesario que en nuestro hogar lo sometamos a la palabra de Dios, porque créame que en esa palabra de Dios y en esa guía que es nuestro Dios, nunca vamos a tropezar, nunca vamos a caer en dificultades que no podamos sobrellevar con la ayuda de nuestro Dios. Por eso esos desacuerdos, hermanos, créame que si nosotros no vamos a encontrar, o sea, lo que nosotros encontremos aquí en la palabra de Dios, tenemos que llevarlo a nuestra vida diaria y ponerlo en práctica. No podemos, hermanos, que recibimos la palabra el domingo y uy, excelente palabra, pastor, qué mensaje tan bonito, y llegamos a la casa y desbaratamos, como se dice vulgarmente, acabamos hasta con el nido de la perra. Pues no, hermanos, créanme que estamos haciendo mal el ejercicio. Lo importante es que nosotros, nuestro matrimonio, aquella relación, la sometamos a la palabra de Dios, la sometamos al direccionamiento de Dios, porque Dios es amor, Dios es fidelidad, Dios es guía, hermanos. Amén. Amén. En esta noche nuestro quinto consejo, hermanos, es reconocer que somos uno solo. Y para eso vamos a la palabra, a Filipenses, capítulo 2, versículo 3 al 4. Filipenses, capítulo 2, versículo del 3 al 4. Amén. Y dice la palabra, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Amén. Entonces, aquí nos damos cuenta que somos uno solo, que somos un equipo y debemos trabajar mancomunadamente por edificar nuestro hogar. Muchas veces en nuestros hogares presentamos esos conflictos y buscamos las salidas más fáciles. A nosotros no nos gusta esforzarnos para absolutamente nada, siempre nos gusta buscar las salidas más fáciles. Entonces, ¿cuáles son las salidas más fáciles? No, yo ya me cansé, entonces démonos un tiempo.
démonos un tiempo porque esto ya no funcionó. ¿Cómo así que ya no funcionó? ¿Por qué no pensó eso durante su noviazgo? No tuvo tiempo de vivir su vida de soltero para pensar qué era lo que quería, pero cuando ya está en el barco, que el barco está en medio del océano, entonces le va a dar por devolverse. Se saltó al agua, se devolvió, ¿y qué va a pasar ahí? Que cuando volvemos atrás, entonces nada le va a funcionar. ¿Y qué pasó? Se ahogó. Porque usted lo que tiene es que llevar a su familia remando hacia adelante, remando para poder llegar a la meta, pero no devolverse. Entonces no podemos edificar un hogar y no podemos ser un complemento cuando cada uno piensa por lo suyo, cuando cada uno está pensando es que esto es mío, yo lo compré, entonces yo también compré esto y eso también es mío. Aquí entonces no estamos siendo un complemento. Amén. Por eso es que es necesario, hermanos, por eso dice reconocer que somos uno solo. En esos desacuerdos, hermanos, créame que es tan necesario que cada uno ceda en una opinión para poder llegar a un acuerdo y que sea conveniente para los dos. Créame que es lo más sano, es lo más armónico que puede existir en un hogar, que haya darle esa oportunidad a que, bueno, sí, la Coca-Cola es mala, bueno, entonces llevemos agua con gas. Ah, bueno, pero no, entonces que llevo Coca-Cola y en vez de 3 litros voy a llevar 6 y a ver, entonces, y yo soy los que los voy a pagar. Entonces, eso es donde, hermanos, nosotros debemos rendirnos ante nuestro Dios para que Dios en esas cosas, en esas circunstancias en nuestro hogar, porque ningún hogar, hermano, lo que hablábamos anteriormente, que nos vaya a decir que no ha tenido desacuerdos, que no han tenido conflictos, eso sí sería mentiras. Entonces es lo que nosotros le pedimos a Dios, que Él cada momento, en cada circunstancia, tome el control de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, y sea Él guiándonos, direccionándonos hacia la mejor decisión, porque ustedes saben que la perfecta voluntad de nuestro Dios es que nosotros seamos un matrimonio conforme al corazón de Dios. Debemos reconocer nuestros errores y esto requiere de humildad y amor de ambas partes. Únicamente con amor y humildad podemos reconocer nuestros errores. Amén. No hay de otra forma, con el orgullo no. No, es que con el orgullo, hermanos, créanme que no vamos a conseguir nada. Por eso es que es tan necesario lo que nosotros vemos que la esposa debe ser sumisa al hombre. Esa palabra sumisión no quiere decir que yo estoy aquí pisoteándola y a ver qué me va a decir tal cosa, usted se queda callada, no, hermanos, esa sumisión no es, hermanos. La sumisión es que yo debo someterme también a lo que mi esposa o el esposo piensen o consideren que es lo mejor para nuestro hogar, que es lo mejor para nuestra relación. Por eso, hermanos, un error que a veces se comete en algunos hogares es que solamente, digamos, en el tiempo de noviazgo y los primeros años o el primer año de matrimonio, mientras no están los hijos, bien, porque vamos al cine, vamos a comer, de paseo aquí, de paseo allá y delicioso. Y llegan los hijos, entonces ahora debemos de corresponderles a ellos con un tiempo, porque los niños necesitan también recreación, necesitan, bueno, todo ese tipo de circunstancias. Y a veces uno dice, no, entonces vamos de paseo, entonces nos vamos de paseo todos. Pero hermano, nosotros tenemos que empezar a diferenciar que una cosa es el tiempo de familia, otra cosa es el tiempo de los hijos y otra cosa es el tiempo con la esposa o el esposo. Porque ese tiempo que ustedes, hermanos, compartan con su esposa o con su esposo, créame que va cada día a armonizar y a llenar más de amor su relación. Porque es que a veces uno comete el error, o cometía el error, ¿no? Que decían, no, yo me voy con Mariana y me la voy a llevar al parque a montar bicicleta. Y yo le decía a mi esposa, vamos, y yo me decía, ay, no. Y a veces era un tiempo en que yo me permanecía con los niños en el parque y cuando regresaba, de pronto mi esposa se había distraído y estaba haciendo otras cosas cuando habíamos podido compartir en familia. Entonces hay tiempos, hermanos, que nosotros debemos aprender a identificar. Porque créanme, hermanos, que en algún momento nuestros hijos se casarán, serán bendecidos con un matrimonio porque ese es el propósito de Dios, se irán de la casa. Y nosotros quedaremos ¿con quién? Con nuestra esposa o con el esposo. Y en ese caso, entonces imagínense que nosotros no hayamos cultivado ese amor
y se fueron nuestros hijos y ahora sí le voy a decir cuántos pares son 3 moscas y empieza un conflicto ahí en ese hogar cuando que uno dice, pero venga, pero ¿por qué nosotros desde antes no cultivamos esa relación y el pico aquí, el pico allá, saliendo, entrando en cualquier lugar? Pero no, porque es que el niño aquí y la niña acá, entonces y la esposa o el esposo al otro lado y uno cómo alcanzaba ahí para darle pico. Entonces, hermanos, créanme que cada circunstancia, cada tiempo es tan valioso, hermanos, así como es tan valioso el tiempo que nosotros le regalemos a Dios, el tiempo que Dios quiere que nosotros entreguemos a Él. Amén. El respeto es fundamental en una relación. Es fundamental porque si usted no respeta a su pareja, pues definitivamente las bases, como lo hablábamos, están inestables. Entonces vemos que, por ejemplo, hay hogares también que no es solo el maltrato, es el maltrato físico, cogen a sus esposas peor que pera de boxeo, el maltrato verbal, el maltrato psicológico, físico, entonces financiero. el maltrato financiero. Entonces son ese tipo de cosas que no se respetan y que no se está edificando un hogar. Entonces miremos y enfoquémonos bien realmente qué es un hogar, qué es una familia, qué es lo que nosotros pretendemos con esa familia, con esa pareja, qué queremos construir o qué queremos destruir con nuestro comportamiento. Amén. Amén. Por eso, hermanos, yo les invito aquí, antes de, el tiempo es corto, dice en la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios capítulo 4, versículo 31, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hermanos, uno ve matrimonios que después de que ya los hijos han partido con la bendición de Dios, uno ve a aquellas mujeres esposas en una tristeza, como que, no, ya mi esposo ni me mira, o el esposo, no, es que mi mujer ahora me cogió también, fue de contrato y vaya para aquí, vaya para allá. Entonces, hermanos, a veces nos quedó faltando, hermanos. Entonces la invitación esta noche, hermanos, es para que le abramos ese corazón a Dios ahí en el matrimonio, ahí desde sus hogares le permitan a que Dios actúe, a que Dios tome esa dirección, que Dios sea ese timón conduciendo a ese hogar hacia ese propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Debemos entender que el matrimonio no es un camino fácil, pero así como el reino de Dios solo lo arrebatarán los valientes, el matrimonio también lo arrebatarán solo los valientes. Recordemos que Dios nos pedirá cuentas de nuestra familia y Él nos dio un manual de vida, un manual de comportamiento, un manual de convivencia para ser buenos esposos, padres y seres humanos llenos de sabiduría. Que cada día en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro caminar esté reflejado Dios. Amén. 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 Por eso, hermanos, desde allá, desde sus hogares, les damos gracias por este tiempo, gracias a Dios que nos ha permitido poder transmitirles a ustedes en esta noche de hoy este mensaje. Esperamos que no se olviden de este título, no actúes a tu parecer, no actuemos, hermanos, en nuestros matrimonios, en nuestra vida, conforme a nuestro parecer, actuemos siempre con el direccionamiento de Dios, que es nuestra mejor guía. Amén. Amén. Por eso, hermanos, en esta noche de hoy, les invito que desde allá, desde sus hogares, elevemos esta oración para que sea Dios tomando el control de todos esos hogares que han iniciado, aquellos hogares que de pronto están cansados, que han tenido que suscitar muchos conflictos, han tenido que presentarse en desacuerdos porque no hay esa luz tuya, Padre maravilloso. Por eso te pido, Rey de la Gloria, que por medio de esta palabra, de este mensaje, Señor, que tú has traído a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, seas tú actuando, Señor, seas tú direccionando nuestras vidas, Señor, pero ante todo, Padre maravilloso, seas tú tomando el control, Señor, de nuestros matrimonios, que seas tú, Señor, desde allá, en cada uno de los hogares, Señor, que están recibiendo esta palabra, Padre maravilloso, que seas tú, Señor, organizando, Señor, identificando, Señor,
esas dificultades, identificando, Señor, apenas ese orgullo, Señor, que seas tú, Señor, aplacando el orgullo de ese esposo o de esa esposa, que seas tú, Señor, menguando, Padre maravilloso, para que todo salga bien, Señor, para que esos matrimonios vivan en armonía, Padre maravilloso, para que esos matrimonios se comprendan, Señor, para que haya comunicación, Señor, pero ante todo te pedimos, Padre maravilloso, que con la presencia del Espíritu Santo se hace ese eje, Señor, ahí en el centro de ese hogar, en el centro de ese matrimonio, tomando el control, demostrándole al esposo o a la esposa que no es la decisión, no es el parecer, es la voluntad de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros. Que asimismo nos permita a cada matrimonio direccionar la vida de nuestros hijos, para que más adelante no seamos reconocedores de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas y asimismo que nuestros hijos han sido para nosotros y para la obra de Dios. Por eso, Padre Santo, yo te pido, Señor, por todos los hogares, Señor, que seas tú trayendo paz, Señor, que seas tú trayendo amor, que seas tú, Señor, trayendo gozo, Señor, que sea eliminado de todo hogar toda contienda, todo desacuerdo sea guiado por ti, Padre maravilloso, y que la mejor opinión sea guiada por ti, Rey de los cielos. Gracias, Padre maravilloso, Señor. Y en esta noche de hoy, Padre Santo, te pedimos, Rey de la Gloria, que desde allá de sus hogares, hermanos, le pidamos a Dios por la recuperación de nuestro hermano Reinel Agudelo. Él se encuentra en la clínica, Padre maravilloso. Te pedimos que desde aquí, desde a ustedes allá en cada uno de sus hogares, sean transmitiéndole esa fortaleza al hermano Reinel, que sea trayéndole esa sanidad, esa restauración en su cuerpo, que sea cada momento, Padre maravilloso, tu presencia en cada uno de esos médicos, de esos enfermeros que tú has puesto allá en esa clínica. Te lo pedimos, Padre maravilloso, que tú lo restaures, Señor. Asimismo por mi hermano Luis Mancera, Padre maravilloso. Tu obra se está plasmando, Padre maravilloso, en él. Tú, Padre maravilloso, tienes ese propósito en él y yo sé que tú terminarás esa sanidad completa en él, Padre maravilloso, porque tú eres grande y poderoso, Padre maravilloso. Y asimismo te pido por la salud de mi hermano Tiago, Señor, que seas tú cada vez más, Padre maravilloso, fortaleciendo, Señor, su cuerpo, restaurando sus células, Padre Santo. A ti, Padre maravilloso, Señor, te pido por cada una de las familias aquí presentes, Padre maravilloso. Amén, amén. Amén. Hermanos, les damos las gracias en esta noche de hoy por habernos permitido llegar allá a sus hogares. Y no se olviden, no actúes conforme a tu parecer. Dios les bendiga y una buena noche. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Hoy necesito algo más, necesito nueva unción, mi alma quiero restaurar, solo tú, Dios, lo lograrás. Dame tu amor, dame tu paz, solo tú, Jesús, lo puedes dar, fuego de Dios derramarás, y mi alma te pedirá, fuego de Dios, queremos fuego de Dios, abre los cielos, envía tu santo fuego de Dios, derrama fuego de Dios, a tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar. Hoy necesito algo más, necesito nueva unción, mi alma quiero restaurar, solo tú, Dios, lo lograrás. Dame tu amor, dame tu paz, solo tú, Jesús, lo puedes dar, fuego de Dios derramarás, y mi alma te pedirá, fuego de Dios, queremos fuego de Dios, abre los cielos y envía tu santo fuego de Dios, derrama fuego de Dios, a tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar.
agradecido estoy por lo que has hecho en mí. Te debo lo que soy. Quiero decirte hoy que agradecido estoy por lo que has hecho en mí. Por eso con esta canción queremos pedirle fuego de Dios. Queremos fuego de Dios. Abre los cielos y envía tu santo fuego de Dios. Derrama fuego de Dios a tu lado por siempre, Jesús. Yo quiero estar fuego de Dios. Queremos fuego de Dios. Abre los cielos y envía